El estatuto del docente, digamos, es muy complejo y tiene un montón de resoluciones y comunicaciones y disposiciones que lo complementan y tiene un decreto reglamentario que lo complementa. Ahora bien, yo preparé como una síntesis de artículos fundamentales del estatuto del docente. Ustedes deben conocer como directores. ¿Eh? Si quieren, le hacemos un repaso rápido y después practicamos la problemática. Ustedes igual esto reléanlo el último día antes de la prueba porque son artículos fundamentales del estatuto. Esto es una breve síntesis. En realidad ustedes lo que tendrían es que leer el estatuto. Pero aunque sea acá están los artículos fundamentales que no pueden desconocer. Yo les pido que ustedes me interrumpan y me pregunten. Así lo hacemos más dinámico y somos pocos. ¿Ya podemos empezar con las preguntas, José? Dale. Bueno, entonces el estatuto del docente. Nada, de 10, una ley conversación que tuvimos. 9. Es la... Sí. Una conversación que tuvimos hoy con Leonel y con Mario, relacionada al 114 Elie del estatuto, en donde empezamos a debatir porque tal vez le dimos distintas interpretaciones. Los suplentes no tienen derecho a los 5 días de estudio. Me parece que no. No. Pero lo que pasa es que el suplente que tiene un año de antigüedad adquiere los mismos derechos que el titular y el provisional. ¿El tema cuál es? Que antes decían que adquiere los mismos derechos que el provisional y el titular con un año de antigüedad en ese cargo específico. Pero después hubo una interpretación favorable a los docentes, que ese año de antigüedad es en el sistema. Por lo tanto, si se considera esa interpretación, que es la que, por lo menos hasta que trabajé yo, se consideraba esa, los 5 días corresponderían también para los cargos suplentes. Claro, porque incluso ahí, en el estatuto enmarca y dice 3 meses trabajando el suplente, pero pero hay otro artículo que dice, que ahora lo vamos a ver, del estatuto, sino de la reglamentación, que dice que con un año de antigüedad, el suplente y el provisional tienen los mismos derechos que el titular. Para mí eso es lo que ampara. Pero bueno, después, según la gestión, dan distintas interpretaciones. Pero mientras yo fui inspector, los suplentes no tuvieron nunca problemas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dieron alguna comunicación desde la supervisión? No, en realidad tiene que ver con esto de que estamos por rendir. Claro, quieren tener seguridad. Yo afecté los 5 días en mi base titular, pero también en la base suplente. Para mí corresponde. Sí, bueno, vamos. A mí una secre me dijo que no me podía tomar en las escuelas que soy suplente. En las titulares sí. Claro, pero mira, ahora vamos a llegar, vamos a ser ordenados, ya llegamos y lo vemos bien. Porque si no empezamos a hacer lío. Pero para mí, ese artículo que dice que con una antigüedad, bueno, vamos a verlo ahora, dale, espera un cachito. Trum, trum. Lo que pasa, claro, que a veces hay posibilidad de interpretaciones distintas. Lo tenía un power que hice para los secretarios. Esperen que ahora busco el estatuto. No creo que se animen a hacerle nada, porque como es discutible, y cuando es discutible siempre tiene razón quién. El cliente. ¿Quién tiene razón cuando algo es discutible? ¿El docente o el sistema? El docente. Siempre se le da la razón al docente. Como el cliente y el dueño del comercio, más o menos. Claro. Un segundinho. 1 segundinho.
¿Vos estás buscando en el estatuto, José? Sí, sí, donde está el tema ese de que con un año de antigüedad. Ay, ¿dónde estaba? Así te ayudo desde acá. Conste que fue tu idea ponerle dinámica a esto. Sí, sí, no hay problema. ¿Dónde estaba? Autoridad competente. A ver. ¿Dónde estaba? Mitad, ¿viste? 114 Elie puede ser en la parte de exámenes. No, no, porque es otro artículo que habla que los suplentes y los provisionales carecen de ciertas licencias y después que con un año de antigüedad. Bueno, si querés, José, vos avanzá con lo que ibas a explicar y yo mientras voy buscando en el estatuto. Dale, dale, dale. No lo encuentro ahora. Un segundito nada más, si no lo encuentro, sigo. Este no es mi estatuto, por eso, es el de mi esposa. Competente. 116. ¿Deben decir? Ahora estoy encerrado, pero quiero encontrar. Pero no lo encuentro. No lo puedo encontrar. Bueno, vamos a ir porque si no vamos a perder mucho tiempo. Después, si no, se lo envío. Pero está seguro, ¿eh? Está seguro. Bien. Artículos fundamentales del estatuto, entonces que no pueden desconocer. En la prueba de selección pueden salir problemáticas afines, sobre todo en la entrevista, ¿no? El 6. ¿Por qué? Porque están todas las Porque el 6 obligaciones. habla de las responsabilidades y las obligaciones de los docentes, y es siempre citado cuando se fundamenta una sanción. Aparte, está el tema del domicilio, la obligación del docente de actualizar su domicilio. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es lo del domicilio? Y para las El notificaciones. domicilio constituido, ¿es la base para qué? Notificación fehaciente. Notificaciones fehacientes. O Para qué sé todo yo, tipo de qué. Sí, para todo lo que tenga que ver por ahí con lo administrativo, por si hay que notificar algo Notificación por cédula. por cédula o por telegrama con aviso de retorno. Siempre se recurre a qué? Al último domicilio constituido. No importa si vive o no el docente, porque ¿quién notificar el cambio de domicilio? El docente.
Por lo tanto, si ustedes hacen una cédula, no encuentran a nadie en una casa y la dejan pegada en la puerta, por más que el docente no viva ahí, tiene validez porque el docente no actualizó su domicilio. ¿Está? Muy bien. Este artículo es importante. La pérdida, ¿por qué? Porque el director es el que califica. Entonces, 2 calificaciones inferiores a 6 en un periodo de 5 años, se pierde la estabilidad. Con una calificación inferior a 4 también. O por sanción, por agotamiento del periodo de disponibilidad o por jubilación de oficio. ¿Qué significa disponibilidad? ¿Cuándo se produce la disponibilidad? Cuando se puede cerrar un Cuando las curso. vacantes en una escuela. ¿Alguna vez entró en disponibilidad? Sí. Yo me acuerdo y después pasé a hacer TEPIS. ¿Cómo? Parece que no. En un momento yo entré en disponibilidad y fui TEPIS. Me acuerdo porque se cerró un curso. Cierra un curso el titular de menor puntaje de esa materia, se juntan todos los profesores de historia de segundo año, el titular de menor puntaje queda en disponibilidad. Por un año le pagan los salarios, por 5 años le conservan el cargo, y al 6º año pierde la estabilidad. También perdés la estabilidad porque te sancionan, fruto de una sanción, porque te jubilan de oficio. ¿Cuál es la jubilación de oficio? Cuando cumplís las máximas condiciones requeridas para jubilarte por el estatuto del docente, el Estado te puede jubilar de oficio. Es decir, cuando tenés 55 años de edad y 30 años de servicio. Sin que vos lo pidas, te pueden jubilar. Y no tenés derecho a reclamar. O si te califican con menos de 4, o 2 calificaciones inferiores a 6 en un periodo de 5 años. ¿Qué puede hacer el docente frente a esta baja de calificación? Mientras yo busco. Recurrir. Muy bien. Y si presenta recurso, ¿qué pasa? Tiene que esperar respuesta en determinado plazo. ¿Y pierde la estabilidad o hay que esperar que termine el recurso? ¿Qué opinan? Hay que esperar que termine el recurso, no pierde la estabilidad. Muy bien, porque el recurso en este caso es suspensivo. Muy bien. Y, por ejemplo, si ustedes le ponen como director a un docente un 2, recurso, ustedes tienen 2 opciones. ¿Cuáles son frente al recurso? El docente te interpone un recurso de revocatoria y jerárquico con subsidio. ¿Cómo tiene que cobrar el director? Tiene que dar respuesta, ¿no? Tiene ¿Cómo es la pregunta, José? Vos Tiene le que pusiste responder. un 2 de calificación al docente. El docente tiene 10 días a partir del momento que se notificó para interponer un recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio. Te lo interpuso. Vos tenés 5 días para responderle. ¿Y qué le tenés que responder? 2 opciones hay. ¿Cuáles serían? ¿Mantenerle el 2 o qué? O cambiarle la nota. Y ponerle un 8, qué sé yo. ¿Entienden? Muy bien. Supone que mantenés el 2. ¿Cómo sigue? Y bueno, tendrás que justificar por escrito por qué el 2 y responder al recurso que presentó la docente. Muy bien. Le respondés punto por punto y le pones el 2. Exacto. Bien. Y si elevará al inspector, ¿Cómo sigue después? se eleva al inspector. No se eleva al inspector. SAD. No. ¿Por qué? Porque el jerárquico en subsidio no es el inspector, es el tribunal descentralizado. Por lo tanto, ingresa por la SAD. Pero antes de elevarlo a la SAD, le tenés que dar 48 horas de plazo al docente para que agregue elementos. Claro. Es decir, el que tiene la última palabra es el docente. El docente. Bueno, se lo elevás a la SAD con todas las probanzas de por qué le pusiste 2. Ahí sí tenés que poner todas las probanzas. La SAD lo controla, le pone número de expediente y lo eleva al tribunal descentralizado, que es el jerárquico en subsidio. Y el tribunal descentralizado, 2 posturas. O ratifica tu 2, o le da la razón al docente. Si ratifica tu 2, ya sonó el docente. No hay más salida. El tribunal descentralizado es el jerárquico en subsidio, en este caso.
Si, por ejemplo, el docente descuidó a un alumno en una salida educativa, ¿no? Y culpa de ese descuido, el alumno sufrió una lesión. Entonces vos les podés aplicar una sanción disciplinaria como director, ¿no? Que están en el sentido del estatuto. Dentro de tus límites como director es falta leve. Falta grave no. La falta grave la tenés que elevar para que se sustancie, para que intervenga el inspector presumariante y vea si corresponde un presumario. La falta leve, ¿cuál es? Apercibimiento escrito, nota escrita, apercibimiento escrito en el cuaderno de actuación profesional o suspensión de 1 a 5 días. Supone que lo suspende 2 días, sin goce de haberes, ¿no? Y te presenta recurso. Ahora sí lo tenés que elevar al inspector, no al SAD. Porque ¿quién es el jerárquico con subsidio para las sanciones disciplinarias? Para la calificación es el tribunal. Para las sanciones disciplinarias, el jerárquico con subsidio, ¿quién es? La dirección provincial. Entonces tiene que ir por el inspector. Bien. Recurso. Cuando es disciplinario, por el inspector. Cuando es por nota, por calificación al docente, por la SAD. ¿De acuerdo? Muy bien. Todas estas cuestiones no van a salir en una problemática, pero en una entrevista te las pueden preguntar y las tienen que conocer. Después la van a ir aprendiendo a medida que vayan ejerciendo su rol de directores, ¿no? Van, leen el estatuto y listo. Bueno, el artículo 21 es importante porque es el que establece la disponibilidad. ¿Qué dijimos? ¿Quién quedaba disponible? ¿El titular de menor qué? Puntaje. Claro, porque se cierra el segundo C, no significa que todos los de segundo C quedan disponibles. Se juntan los de segundo A, segundo B y segundo C. Los 3 son titulares, ¿cuál queda disponible? El de menor puntaje. Pero no siempre. ¿Por qué? El estatuto también habilita que si yo tengo mayor puntaje, pero yo quiero quedar en disponibilidad, quedo yo. ¿Entienden? Sí, sí. No, la verdad es que yo quiero estar un año sin laburar y que me paguen. Quiero quedar yo disponible. Tenés ese derecho si tenés mayor puntaje. Y después estos son re importantes. El 28 no tanto, pero el 30 es re importante porque es que el que establece la incompatibilidad horaria o funcional. ¿Qué diferencia hay entre la incompatibilidad horaria y la funcional? La funcional debe ser cuando no llegás con los Muy horarios. bien, muy bien. La funcional es cuando no llegás. Es decir, estás en Ingeniero Alan 15 horas y tenés que estar 15 y 10 en Agustín Ramírez, hablando de Florencia Varela. Es imposible llegar. Por lo tanto, es incompatibilidad funcional. Horaria cuando ya hay superposición de horarios. Claro. Estas cuestiones todas son para investigación. Hay todo un procedimiento. Primero tenés que emplazar al docente para que elija qué cargo va a dejar. Si el docente no lo hace, se le cesará en el cargo de más reciente designación. Y eso no evita que vos seas inspector para la correspondiente sanción disciplinaria. Es disciplinario. Muy bien. Chin, chin. Acá encontré, José, lo de los... Léelo, por favor. Están disposiciones comunes y después hay un cuadrito que dice determinar que los docentes suplentes que acrediten una antigüedad mínima de 1 año en la docencia quedan exceptuados de los condicionamientos de la licencia inciso 2 del artículo 14 del decreto tal, pudiendo gozarla en igualdad de condiciones que los titulares. Más claro que el agua. Antigüedad en la docencia. Sí. Vos tenés 1 año, Jimena, ¿no? ¿A dónde lo encuentro? Sí. Yo tengo, sí. Y vos también, Leonel. ¿Dónde está ahí, Susana? Está en el 114, pero a que miro bien, después de lo viene P, disposiciones comunes. Ahí estaba. Mirá vos, sí. Me volví loco yo. Esperá que lo leemos de nuevo. 114, disposiciones comunes. Sí, pero hay un cuadrito al lado que es la resolución 92. No lo había leído.
Yo lo había barra leído, 96. Claro. pero no. Del 96 es determinar que los docentes suplentes que acrediten una antigüedad mínima de un año en la docencia quedan exceptuados de los condicionamientos de la licencia del inciso LL o LE del artículo 114 del decreto 388/93, pudiendo gozarlas en iguales condiciones que los titulares. Ujú. Acá está. Es una resolución, anoten, resolución 9243 de Barra 1996. Sí. Busquen la resolución 9243 de 1996. Determinar que los docentes suplentes que acrediten una antigüedad mínima de un año en la docencia quedarán exceptuados de los condicionamientos de la licencia del artículo 114. Mismo derecho que el titular. Busquen la resolución completa y después el sábado la compartimos. Esa es una síntesis de la resolución. Esta resolución, digamos, aclara una cuestión ambigua del estatuto a favor de los docentes. Es una resolución aclaratoria del estatuto. Muy bien. 9246 del 96, dijiste. Sí, sí. Muy bien, Susana Ibarra. 9243 es. 43. Sí, Gracias. 9243/96. Perfecto. Sí, 40. Es más, tengo la fecha, del 13 del 12 de 1996 es la resolución. Sí, sí, 92-43, no 46. Muy bien. Hablando de cuestiones importantes estatutarias, bueno, acá tenemos los tribunales de clasificación, centralizado y descentralizado. Se ocupan, ven, acá lo que yo les decía, las plantas orgánicas funcionales llegan a los tribunales descentralizados, que son los últimos que las aprueban. Esas plantas orgánicas funcionales y plantas orgánicas funcionales que hacen las escuelas y después tratan el tribunal. Y que las aprueba y las carga. Las carga en el sistema provincial. Y se ocupan de los jerárquicos en subsidio de calificación docente. Se puede bajar la calificación de un docente sin ningún problema. Es un mito eso de que no se puede bajar la calificación. El tema es que hay que tener ¿qué? Hay que tener para bajar el puntaje de la califición del docente de un profesor o un preceptor, que hay que ir registrando a lo largo del año. Hacer distintas actas como para fundamentar el por qué las bajas notas. Siempre es así. Un asesoramiento, emplazamiento. Asesoramiento, emplazamiento. Asesoramiento, emplazamiento. ¿Qué significa eso? Ese dueto, por decir de alguna manera? Primero, observás su falencia, pero como no sos malo, le enseñás, es decir, ¿qué haces? Lo asesorás. Pero lo dejás librado a su voluntad, no. El asesoramiento que tiene que tener un qué? Emplazamiento. Si terminado el emplazamiento, el docente no implementa lo asesorado, un nuevo asesoramiento, un nuevo emplazamiento. Si ya tenés 3 o 4 de esas intervenciones, ningún tribunal te va a cambiar la baja de la calificación. Bien. Muy bien. Bueno, después vienen las acciones estatutarias, el ingreso a la docencia, el acrecentamiento, los ascensos, muy importante, el artículo 75, que ustedes van a participar ahora de la prueba de selección. Todo está en el estatuto. Los concursos que son para titularizar, ojalá que haya pronto un concurso, así pueden titularizar sus cargos. Desde hace 12 años que no hay concurso en secundaria. El listado que ustedes van a integrar ahora, porque todos van a dar bien, seguro. ¿Cómo se llama ese listado? Listado distrital de aspirantes a la cobertura de cargos suplentes y provisionales de director y vicedirector, ¿no? Ese listado. ¿Saben ustedes? Dura hasta que terminen las acciones de un concurso para ese mismo cargo. Es decir, en el listado que ustedes van a integrar,
hay docentes que merituaron en 2012 y siguen estando en el listado. ¿Por qué? Porque de 2012 Todavía a la fecha no no hubo hubo ninguno titular. ningún concurso. Una barbaridad y una clara vulneración de los derechos de los docentes. ¿Por qué? Porque el estatuto dice que los concursos se hacen cada 2 años y ya han pasado 12 y no lo hicieron. Por lo tanto, están violentando el derecho de los docentes a su qué. A su estabilidad laboral. Exacto, muy bien. A un derecho. Muy bien. Es un derecho, claro. Pero bueno, entonces vos tenés un listado larguísimo de docentes, muchos de los cuales ya están jubilados. Ujú. Pero hoy siguen, bueno, si se jubilaron y lo informaron, los tendrían que excluir, ¿no? Pues en 2012 empezó a elaborarse este listado que ustedes van a integrar en Florencio Varela, lo que son de Varela, ¿no? Bien. Bueno, reincorporaciones, es lo que pide el titular que renunció o que fue exonerado. Puede solicitar la reincorporación en el sistema. Es una acción estatutaria rara, pero existe, y algunos lo lograron. Muy bien. Yo conozco un profesor que logró ser reincorporado. Había ido a vivir a Brasil, renunció a las horas titulares y solicitó reincorporación y se la dieron. Permutas son acuerdos entre docentes, para fuera del MAD. El artículo 104, servicios provisorios. Servicio provisorio los otorga la SAD a docentes titulares que no pudieron y tuvieron un problema de unidad familiar o de estudio posterior al movimiento, ¿no? Entonces se le puede otorgar un servicio provisorio sobre cargos provisionales, o a veces suplentes si son suplencias anuales. Pero existe un artículo, un inciso, mejor dicho, que es el 104A, que es servicio provisorio compulsivo. Es decir, te sacan y te mandan a otra escuela en forma compulsiva porque se armó un quilombo bárbaro en la escuela donde vos eras profesor o preceptor, y tu permanencia en esa escuela puede generar un conflicto aún mayor. Entonces te sacan por 104A, servicio provisorio compulsivo. Bueno, el 109 sí es importante. Lo tienen que conocer el 109. José, tengo una pregunta. Volviendo al tema anterior, Sí. del tema de la licencia, perdón que me quedé pensando. En el caso de que yo quiera hablar con la secretaria, ¿le envío la resolución? ¿Cuál es la sugerencia que me hace? ¿Cuándo vas a la escuela vos ahora? ¿El lunes? Yo ya no iría. Si me tomaría los 5 días, yo ya no iría. Qué tema, ¿no? Y que lo hable con que lo hable con su secretaria, lo avala un Por artículo. eso le envío la resolución y le digo, bueno, lo charlé con... Sí, viste, uno siempre trata de salvaguardar el vínculo, ¿no? Decirle, la verdad que estuve averiguando y encontré esta resolución y ella tendría que corresponder. No tiene que informarse, no aflojar. Ella debe informarse, no aflojar. Bueno, pero viste que los adultos son Bueno, difíciles pero de ahí dar. está el aprendizaje. Yo soy una persona que si alguien me demuestra que estoy equivocado, Por supuesto. mala suerte, tiene razón el otro. Pero hay gente que no es difícil, ¿eh? Sí. Bueno, yo la llamaría, sí, o le mandaría un WhatsApp, Leo, porque ahora encima es fin de semana largo. Bueno, el lunes. pero tal vez ¿El porque lunes tienes que ir a la escuela, Lionel? ¿A esa escuela? ¿Te toca los lunes? ¿No? tal vez la comunicación informal en este caso no sirva. Él se podría tomar los 5 días y cuando presenta la constancia de que participó de la prueba de selección No, son 5 días, es suplente. No, le pueden mandar un abandono de cargo. No, mejor primero que se Claro. No, porque él no va los 5 días a la misma escuela. Lionel, ¿y qué día ¿Va uno prestás solo? Voy un solo día. Va un Pará, solo día, Lionel. pero igual. ¿Sí, qué día te toca esa escuela, Lionel? Un solo día, miércoles. Bueno, tenés tiempo, el lunes puedes hablarlo. El lunes hablalo. Yo voy a googlear la resolución y la voy a leer de nuevo. Después el sábado lo charlamos. O nos escribimos. Pero tenés tiempo, porque es el miércoles el día que cumplís el día. Lo podés aclarar tranquilamente el lunes, que el lunes es día hábil. Muy bien. El 109 porque es importante y lo tienen que conocer.
Porque Porque genera desplazamiento. claro, eso, muy bien. Entra un titular de destino definitivo, un titular de destino interino, cuando entra alguien por MAD, alguien por acrecentamiento, ¿eh? No cesa el provisional del curso que elige el ingresante, sino que entre todos los provisionales, ¿quién cesa? El de menor puntaje. Muy bien, el de menor puntaje de ingreso a la docencia. El 114, el 115, bueno, de lo que estuvimos hablando, el régimen de licencias. El 114H es por profilaxis. Ese es importante, porque ese lo aplica el director. Después lo tiene que elevar al inspector, que tiene que avalarlo. Pero en principio, el que tiene que armarlo es el director. ¿Y cuál es el de... ¿Lo conocen el 114H, el de profilaxis? ¿Alguno tiene idea de qué se trata? Bueno, Eso no sería, a ver, José, no sé, digo yo, porque yo a veces la cargo a la directora y digo que me aplique el 114H, que tiene que ver cuando hay alguna situación que por ahí vos emocionalmente o psicológicamente no estás bien. claro, pero si vos te das cuenta, Tiene que ver sacás más con lo licencia vos. En este caso, claro, pero sí, Es sí, una presunción de una enfermedad. exactamente, pero por eso una enfermedad que tiene que ver con algo, la palabra clave es la que dijo Susana, presunción, porque sí, nosotros no somos médicos. Y esa presunción tiene que hacer daño a sí mismo o a lo que los rodean. Y no es una presunción infundada, sino que tiene que estar basada en pruebas. La docente se duerme adelante de los niños, la docente se descontrola y grita, la docente está sorda, ¿eh? Y eso ¿No lo puede ser documenta, el docente, o el el docente. que grita? ¿Tuviste bien? No sé por qué, porque a mí me tocó con una docente mujer, pero bueno, tenés razón. Él o la. Que las mujeres Él estamos o todas la. locas. Sí, no, si no quedó mal, ¿eh? Quedó mal, la verdad que quedó mal. Entonces, por ejemplo, vos ves que se durmió, entonces la llamás a la dirección y haces un acta. Ves que se descontroló gritando, ¿no? Observás que no ve bien, que se choca con todo, ¿no? Entonces juntás una serie de probanzas, también es muy importante lo que dicen los pibes, acompañados por los padres, ¿eh? Y solicitás un 114H, le vas todo al inspector, con emisión de criterio, en base a todos los fundamentos que tenés, el inspector te avala, y eso entra ¿a dónde? A consejo escolar, porque la docente o el docente va a ser objeto de una junta médica que va a decir, si realmente está enfermo, pasa a 114A2, junta médica. Si la junta médica dice, no, este tipo está bien, la directora la verdad que le erró y la inspectora también, ¿vuelve a qué? A Vuelve su a trabajar. cargo. Vuelve al cargo. ¿Entienden? Tiene que volver a laburar, sí. Sí. Nosotros teníamos un profesor, José, que los alumnos los cuidaban. Nos enteramos a mitad de año que se dormía. La Oh, pedagogía del afecto invertida. Lo cuidaban los alumnos, sí. Yo quiero pobre. preguntarte, José, de qué manera uno pide, en este caso, como vos decís, la palabra de los pibes y la familia vale. ¿En qué contexto uno pide voz a los estudiantes que son En menores? general no ocurre eso, en general vienen los pibes a contar. Pero viste que los chicos vienen y cuentan, el profesor En hizo secundaria. esto, hizo el otro. Uno redacta cuidando la identidad del estudiante, pero tiene que quedar por escrito. ¿Y quién avala eso que el estudiante dijo? No, yo siempre recomiendo que vengan acompañados de los padres cuando vas a hacer registro. Ah, Igual en la Bueno, porque justicia son menores. igual en los inspectores de psicología, no sé qué marco normativo afirman que con 14 años no hace falta. Para mí igual mejor cita al padre. no, está bien, como para Entonces saber en qué momento. en el acta vos tenés que poner así. En el día de la fecha se hace presente fulanita de tal,
madre de fulanito de tal, ¿quién manifiesta? Entonces ahí ya está claro que estaba la madre o el padre. ¿Mm? Sí, yo siempre lo citaba con los padres cuando... Y si hubiera una queja colectiva, por ejemplo, de todo un curso en contra de un docente. Para documentarlo, citas a todos los padres con todos los pibes y lo haces pedazos al Y haces profesor. un solo acta en donde firman todos los Sobre presentes. todo, en general se hacen con entrevistas individuales. Ah, eso quería saber. Sí. Igual hay, según el tenor, ¿no? Si es una situación de una alumna que acusa a un profesor de sentirse acosada, con el solo testimonio de la alumna alcanza, ¿eh? Por el interés superior del niño. Sí. No, sí, pensaba como en otras cuestiones, no sé dónde. Maltrato. Claro, de que el profesor los maltrata, que los insulta, que lo que sea, que no tenga que ver con algo físico, pero sí por ahí lo que tiene que ver con un daño psicológico. Sí, igual hay mucho de lo físico también, ¿eh? Lamentablemente. Bien, después tienen lo de abandono de cargo, es para los provisionales, ¿no? Pero ustedes tienen que saber de que cuando las inasistencias son injustificadas, se pueden hacer actuaciones por abandono de cargo. Son 2 en cada mes, en un mes calendario para suplentes y provisionales, 5 seguidas para los docentes titulares. En todos los casos hay que convocar el reintegro por notificación fehaciente, telegrama con aviso de recepción o cédula pegada en el último domicilio constituido por el docente. Si se presenta, retoma tareas y se le hacen los descuentos por inasistencia injustificada. Si no se presenta, en el caso de los suplentes y los provisionales, eleva las actuaciones al inspector para que los cese. En el caso de los titulares, se eleva a la SAD para que inicie las actuaciones por presunto abandono de cargo. En el caso de los suplentes y los provisionales, como se los cesa, si es suplente, se designa un nuevo suplente, si es un provisional, se designa un nuevo provisional. En el caso de los titulares, se designa un suplente porque es presunto abandono de cargo. Hay que seguir las actuaciones. Bueno, la calificación de los docentes sí lo tienen que saber, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién califica? El director. Esa es una tarea indelegable ¿de quién? Del director, del personal. Y todo lo que está referente a la calificación del docente, de los docentes, está en el capítulo 21 del Estatuto del Docente. Algunos detalles que tienen que saber sí o sí. Para ser calificado un docente titular, suplente o provisional, tiene que desempeñarse en forma consecutiva, ¿cuántos días? 30 días, un mes. 30 días. ¿Y el titular interino? 3 meses. 3 meses, porque necesita la calificación para ser destino definitivo, ¿no? Y puede faltar, pero no debe generar suplencia. Perfecto. Si no logra la condición de los 3 días seguidos, también hay otra posibilidad, que es haber asistido más de la mitad de los días que les correspondía trabajar. Eso está en una resolución aclaratoria del estatuto. Lo mismo que la que encontramos recién. Hay distintas resoluciones que aclaran cuestiones del estatuto, ¿no? Porque el estatuto a veces tiene cuestiones ambiguas y se emiten estas resoluciones para aclararlas. Muy bien. Ya estamos terminando y vamos a una problemática. José, te quiero hacer una pregunta antes de que avances. En el caso de los provisionales y los suplentes, con el presunto abandono de cargo, ¿también se notifica por cédula o solo se lo notifica al docente y se genera el cese? No, siempre se hace cédula. Cédula, telegrama con aviso de retorno, con aviso de recepción, perdón. Siempre. Y acuérdense lo siguiente, ustedes lo notifican de que incurrió en presunto abandono de cargo y tiene que retomar inmediatamente sus tareas. Después de la notificación, del día que se hace la notificación, tiene 2 días para presentarse. Si se presenta, retoma tareas. Si no se presenta, si es provisional, inspector para que lo cese. Si es titular, a la SAT para que inicie actuaciones por presunto abandono de cargo. ¿Está? Perfecto. Bien. Después está el capítulo 22 sobre la disciplina. Tenés el artículo 132 y el artículo 133.
El 132 para titulares, el 133 para suplentes y provisionales, pero los dos dicen más o menos lo mismo. Las sanciones disciplinarias, lo que tienen que saber ustedes es que se dividen en dos: faltas leves y faltas graves. Las faltas leves las aplica el director. Puede aplicar el director. Tiene que elevar las actuaciones con emisión de criterio solicitando un presumario. Y para eso están los inspectores presumariantes. ¿Y cuáles son las faltas leves? Ya les dije. Un apercibimiento escrito, un apercibimiento en el cuaderno de actuación profesional o una suspensión de 1 a 5 días. En casos muy graves, cuando la permanencia del docente pueda entorpecer la investigación o la acusación sea muy grave, se lo saca al docente. Eso se llama relevo preventivo, artículo 39, pero no lo hace el director. El inspector. ¿De acuerdo? Muy bien. De los recursos ya hablamos. Recurso de revocatoria y general con subsidio lo anticipamos. Muy bien. De los contratos y perfeccionamiento no tiene importancia.